Entonces, Libertad, con todos esos antecedentes y siendo autocríticos, ¿cómo les puedo ayudar? ¿No? Porque el problema creo que no es tanto la fecha del examen, sino no lo están tomando en serio la materia, ¿no? Y bueno, eso ya escapa a mi buena voluntad. Creo que la mayoría teníamos problemas en los ejercicios. En mi caso hay algunas cosas que al practicar sí se me han hecho un poco confusas. Sobre todo la parte de fallas, tal vez unos ejemplos más. Áreas, lo de el cálculo de áreas. Ya, ¿tú eres electromecánica, Libertad? Sí, ingeniero. Ya, ¿por qué tus otros compañeros? Porque creo que la mayoría de este grupo son electromecánicos. ¿Por qué los otros compañeros no están asistiendo a clases? La materia, ¿cuál es el problema de fondo? Porque escriben hartos en el chat, ¿no? Y lamentablemente no veo interés. O sea, desanima el poder ayudarlos cada vez que veo este escenario. Los jueves creo que en las materias de semestre sí podemos asistir, pero teníamos un problema de choque los viernes, Entonces, el aunque examen va a igual ser el próximo viernes, ¿sí? Y todos los exámenes lo vamos a hacer los días viernes. ¿Te parece bien, Libertad? Porque tienen que definirse qué materia van a tomar de aquí en adelante. ¿Está bien? Y si no pueden, pues pena. ¿Te parece? sí, pero es que ingeniero, en nuestro caso eso sale de nuestras manos porque son del mismo semestre. En todo Pero caso, es igual una materia habíamos. de servicio. Pueden ustedes pedir un paralelo en electromecánica. La materia depende del director de mecánica. Les estamos dando un servicio en eléctrica. Y ese servicio tiene que no tener cruce de horarios con las materias de eléctrica. Hemos definido este horario conjuntamente con todos los que estaban presentes la primera clase y lamentablemente no han asistido para poner esa observación. Sí, que Entonces habíamos ahí hablado vamos a igual proceder. con el otro ingeniero y se había movido el horario para que esté todo bien, pero al final el otro ingeniero igual ya lo ha cambiado. ¿Quién es el otro docente? Para nosotros es de centrales eléctricas. Yo les sugiero que hablen Pero, con el docente, es decir, como les digo, si te pones a pensar, no es un capricho mío, pero hemos definido el horario en una fecha determinada, todos estaban de acuerdo y después, por lo que me señalas, la otra materia que es centrales les ha movido el horario, entonces deberían ustedes arreglar el tema con la materia de centrales. ¿Te entiendo bien o te estoy comprendiendo mal? sí, ingeniero, está bien. Sí, yo igual pensaba hablar con el ingeniero porque igual es mejor cuando asistimos y puedo entender mejor. En cambio, ahora con estas clases presenciales, sí se me ha dificultado los últimos temas entender. Ya, perfecto. Entonces, como les digo, no es mi ánimo de perjudicar, pero tampoco puedo ser una madre Teresa. O sea, el día de hoy tenía toda la voluntad de poder colaborar, pero veo la participación y literalmente me desanima. O sea, piden favores, pero ustedes no realizan nada para corresponder. O sea, no tienen interés, piden que se les enseñe algo, que no saben bien, haremos ejercicios, pero literalmente no se conectan a la clase. O sea, es obvio. Entonces no hay interés. ¿Para qué vamos a camuflar? Hablen con tu docente, pero el examen va a ser el próximo viernes y todos los exámenes los voy a tomar el día viernes. Y todos los viernes voy a hacer preguntas para ganar puntos. ¿Listo, Libertad? Bueno, está bien, dije, vamos a tratar de solucionar eso. Igual Ya. hemos Si hubiera hablado algún con. problema, tienen que hablar con el director de mecánica, porque ya escapa de mi buena voluntad, ¿no? Sí, pero dije también igual escapa de nosotros porque no, a veces no nos hacen mucho caso. Enviamos igual cartas, no solo en materias de servicio, sino dentro de la carrera y al final nosotros solo
nos inscribimos porque tampoco sabemos mucho la situación interna. Hagan una reunión o sea, vean la mejor alternativa, ya sea con el centro, con el docente, o sea, vean la mejor alternativa porque aquí el docente de centrales que ha colocado su horario, por lo que dices, después ha modificado, él debería poder colaborarles, ¿no? Y si es que no se puede, vean de hacer gestiones ya con centro de estudiantes, la dirección y por último, si no, hagan un plantón pues en la facultad, ¿no? Pero tienen que hacer algo porque tampoco van a pedir apoyo y como te digo, ahorita están en el grupo, se están conectando 33 personas. O sea, eso demuestra la falta de interés. Y hoy día estamos a día jueves. ¿No es cierto, Libertad? Sí, en esa parte sí lo comprendo, pero la verdad hay algunos compañeros que tenían igual consultas con los que yo he hablado y están aquí, pero ya de los otros compañeros, la verdad no sabría decir. Ya vamos a tratar de hacer ejercicios, pero no puedo hacer más. O sea, ya hemos suspendido el examen, pero ya el próximo examen y los que vienen, todos van a ser viernes, literalmente, y no se mueve eso. ¿Dónde está? Entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a tratar de poder absolver dudas. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Ingeniero, ¿habría la posibilidad de tal vez hacer un ejercicio que involucre un transformador con 3 devanados? Sí, claro que sí. Vamos a tratar de ver nosotros ahora, a ver, ¿por qué no hacemos un ejercicio con un transformador de 3 devanados? Claro, no hay problema. Pero asociado a criterio de igualdad de áreas. Gracias, ingeniero. De nada. Para los que han contestado la lista de hoy, como hoy día tenía que ser el examen, sí, todas estas personas, las 28, tienen opción a reclamo en el examen. Los que no están en el día de hoy no tienen opción a reclamo, por si acaso. Y veremos esto. ¿Puede estar en la lista, Inge? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Se sientes conectado o qué? De hace 2 minutos, Inge. Ya, claro que sí. Todo lo que pidan, yo voy a tratar de ayudarles, pero si es que hay siempre reacción, estamos viendo física, acción y reacción. ¿Cuál es tu nombre? Apasa Cariologio. Pasa. Inge, manera, no sé si puede acelerarme. ¿Estás anotado? Pasa, no, pasa calle. No te tengo, no estás inscrito a Pasa. Está inscrito, Inge. A Pasa Cari, a Pasa La 5, Miranda, Argollo, el número 5. a Pasa Cari, Eulogio, pero, ¿estás? No, perdón, estoy mal. Así, ya. Gracias. Inge, mi persona es la que me puede contestar igual, por favor. Gabriel Condori. Gabriel Condori. Gabriel Condori. Gabriel. Condori Paco Gabriel. Ya, perfecto. Por si acaso, la modalidad que hemos puesto para evaluación, les he repetido, pero no están haciendo caso. Si tienen participación, realizan sus trabajos y aunque tengan baja nota en los exámenes, han aprobado. ¿Sí? Inge, yo más falto, Ramiro Maita. ¿Dónde está?
Ramiro Maita. Maita. Pero esa parte no están entendiendo, es decir, yo veo que van a haber varios reprobados, no por el examen, sino porque no están participando. Marca Maita, aquí estás. ¿Ya? La forma de evaluación la hemos definido con ustedes justamente porque hay muy baja participación. Ramiro Maita, no marca. Maita Acahuana, dice. 39 Ya. creo que he visto. Maita Acahuana Ramiro. Sí, sí, exacto. Pero ahí está, pues. Ya está. No, ya, gracias. Y yo también, Inge, soy Quispe Baptista. Uy, ¿qué ha pasado con ustedes, muchachos? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué si recién se están conectando? Quispe Durán. Tu apellido es Quispe, ¿no? Hola, hola. Bueno, no está. Hola, Inge, Quispe Baptista Víctor. No encuentro el segundo apellido Bautista. Víctor, aquí está Quispe Víctor. Este. Sí, el 56, ingeniero. Ya, perfecto. Ya avanzaremos, ¿ya? Si no, no vamos a lograr avanzar. Entonces, tenemos un sistema, a ver, nos vamos a imaginar. Y colocaremos un transformadorcito, una línea. Perdón, Inge, no sé si me escuchas, que me estaba diciendo por chat que no tengo buena conexión, pero me puede tomar en cuenta en la asistencia. Soy Iván Adrián Yanapa Caizaya. Por favor, Inge, gracias. A ver. ¿Tu apellido es Iván? No, es Yanapa. Yanapa Caizaya Iván Adrián, Inge. Aquí estás. Ya está. Listo. Ahora sí avanzaremos. Se logra ver mi pantallita, ¿no? Sí, ingeniero, ¿se ve? Sí, sí. Ya, entonces vamos a considerar o este sistema. Tenemos un generador, un transformador de 3 devanados, como han solicitado. Una línea y un motorcito. Entonces nos vamos a dar valores. A ver, que este sea de 10 kilovoltios, que sea de 30 megavolt ampere y que tenga una reactancia de JBS 0.2 en por unidad. Este transformador que sea de 50 25 y 25. 50, 30 y 20 le colocamos. Donde tenemos Z12, que sea 0.9 o 9%. Con tensión o medida la tensión, esto que sea de 10, 115 y 2.5. Medida la tensión de 10 kilovoltios y potencia de 50. Z2 o 1.3, perdón.
Z13 que sea igual a 11%, que sea una tensión de 1,3 de 2,5 kilovoltios y a 50. Megavolt ampere Z1223 que sea igual a 7%. Uh, 7%, una tensión de 115 kilovoltios. Eso de no tener tablet es fregado. 150 kilovoltios y 30. La línea va a tener una impedancia de 40 ohmios. Chun, 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 chun. Y voltaje 115. Ya. Si logran ver mi pantalla, este es el problema que estamos planteando. ¿Sí? Acá tenemos los valores de este diagrama unifilar y lo primero que vamos a hacer es llevar estos valores a por unidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, acá tenemos el generador. ¿Se me copia? A ver, vamos a... ¿Quién le anotó aquí? Blanco Quispe, Alexander Eber, ¿estás en sala? Sí, aquí estoy. Ya, en el caso del generador, ayúdame por favor a llevar a valores en por unidad. ¿Me puedes generador a qué sería igual? La reactancia de dispersión por las potencias elevadas al cuadrado, la división de las potencias y los voltajes al cuadrado. Anda mal mi señal de internet para variar. Blanco Quispe, ¿me escuchas? Sí, que te escucho. Ya. Dictame el valor de la reactancia para una potencia base de 100 megavolt ampere. Llevaremos a por unidad. Un rato. ¿Cuál es la fórmula? En el examen, por si acaso, no van a tener formularios, ¿no? La potencia nueva dividida
Ingeniero, por favor. Ingeniero. Ingeniero, no se le escucha. Sí. Ya, perdón, anda mal mi señal de internet, qué tontera. Entonces, Blanco, Quispe, Alexander, ¿me ayudas, por favor? Sí. ¿A qué va a ser igual? Se logra ver la pantallita, ¿no? Sí, ingeniero, se ve. Sí, que se ve. Ya, Blanco, si logras ver qué dificultades tienes o no tienes tus lentes. ¿Alguna idea, Blanco? Blanco. ¿Solo los números o el resultado final, Inge? Díctame la formulita, por favor, con los números. Ya, la reactancia y por 30 MVA arriba 30 arriba, y abajo 100. abajo 100. A ver, vamos a preguntar a otro compañero. Estamos mal para el examen. No es difícil, pero lamentablemente veo que están viendo otro canal. Fidela Pasa Miranda, ¿estás? Sí, ingeniero. ¿Me ayudas con esto? 0,2 por Está bien. 30 dividido entre 100, me han dicho. ¿Está bien? Un momento, no. La potencia base debería ser arriba, Inge. 100 sobre 30. Ya. 100 sobre 30. ¿No? ¿Y este valor cuánto nos da? ¿Quién puede calcular? 20 dividido entre 2 dividido entre 10, se va un 0. 2 por 10, 20 dividido entre 30. Un 0 se va, 2 dividido entre 3, 2 tercios. ¿Cuánto es? 0,6667 es, ingeniero. J veces. J veces 0,6667. Ya, en el examen van a trabajar con 3 decimales, es decir, acá lo van a redondear a 67, ¿sí? Pero lo que yo les sugiero es de que no es un problema, si bien el tema de virtual nos está complicando un poco para los ejercicios, para desarrollarlos, pero creería que tienen un problema asociado a algunas personas a que no están realizando ejercicios similares a la clase. Si quieren les doy varios problemas para que puedan practicar, pero no están haciendo eso. Ya les he dicho que en esta materia, o al igual que la mayoría de las materias de la facultad, si no realizan el proceso y solamente se dedican a leerlo, van a llegar al examen y no van a poder ejecutar, ¿no? Porque se les va a cambiar algo y ese algo les va a generar dificultad al momento de desarrollar. Tengan ese cuidado, por favor, ¿sí? En otras palabras, la materia no es difícil, sino que se prueban porque ustedes así lo desean.
¿no? Y si es que para electromecánica esta materia no es fundamental, deberían sacarla del pensum, porque yo pienso que está por demás esta materia. Pero ya que quieren llevarla, entonces tienen que aprender a los prerequisitos y tienen que aprender lo que estamos viendo, pues, ¿no? Y si no, hagan un cambio de pensum y es más fácil, ¿no? Lo más fácil que siempre hay cuando algo no pueden hacer, quitarlo del camino, ¿no? Entonces, quítenlo del camino. Sí, eso es la costumbre que tenemos. Después, veamos en el tema de el transformador de 3 devanados. En el transformador de 3 devanados tenemos estas características, ¿sí? La potencia base es 100, entonces todo tenemos que uniformar a 100. La impedancia Z12 quiere decir impedancia medida en el primario y cortocircuitada en el secundario. O sea, la referencia, el primer índice es la medición. Entonces, esta medición debería tener el voltaje y la potencia del primario. ¿Cuál es el voltaje y potencia del primario? 10 kilovolts. 10 del primario es 10 kilovoltios y la potencia sería 50. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, acá, por ejemplo, está correcto. Dice que Z12 está medido a un voltaje, o sea, este valor de 9%, dice que ha sido calculado con una tensión de 10 kilovoltios y 50 megavoltampere. Z13 dice que ha sido calculado con una tensión de 2.5 y 50. Aquí, ¿cuál estaría mal en Z13? La potencia, Inge. No la potencia. Si te fijas, el 1 quiere decir potencia 50 y voltaje, como han dicho tus compañeros, de 10. 1, potencia 50 y voltaje 10. Aquí el 1 tiene la potencia del primario, que es 50. Esto está bien, este está bien. Pero, ¿qué voltaje tiene? En este caso tiene el voltaje del primario. Aquí, ¿qué voltaje debería haber? El de primario. Del primario, porque está medido en el primario. ¿Sí? En otras palabras, cuando nosotros calculemos el valor por unidad, voy a colocarlo de esta manera. Z12. Como está bien el voltaje, solamente voy a cambiar la potencia. Voy a decir J veces 0.09 multiplicado por la potencia nueva, 100, y dividido por la potencia anterior, 50. ¿Sí? Pero para el caso de Z13, debido a que el voltaje está referido a otro valor que no es el primario, entonces acá voy a tener que hacer un cambio de base. Voy a tener que decir que J veces 0.11 lo multiplico por la potencia nueva 100, lo divido entre la potencia anterior 50, lo multiplico por el voltaje anterior. El voltaje anterior es 2.5, con el que se ha medido estos 11, y lo divido por el voltaje nuevo. El voltaje nuevo debería ser 10. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Está entendido esa parte? No sé si alguien tiene alguna duda. Libertad, ¿se entiende esa parte? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces tengan ese cuidado de la referencia. El primer índice es la referencia. Por ejemplo, en este caso Z23 dice que 2 es el lugar donde se ha medido. ¿Y cuál es el voltaje y potencia de 2? Es 30 y 115. Entonces, para 2 es 30 y 115. Y esto se ha medido en 115 y 30. Entonces, esto está bien. Lo único que voy a cambiar al llevar a otro valor por unidad es la potencia. Entonces, en el caso de Z13,
de Z23 va a ser igual a J veces 0.07 multiplicado por la potencia nueva 100 dividido entre la potencia anterior 30. ¿Sí? Si es que tienen alguna pregunta, por favor, abran el micrófono, tengan la libertad de formularla. Yo no soy una persona mala, pero me molesta la falta de formalidad que ustedes tienen al suspender alegremente el examen y después literalmente no participar o no conectarse. Pero ya esa es harina de otro costal. Ingeniero, disculpe. Ingeniero, buenas tardes. Z13, nuevamente podría repetir la regla que utilizó, por favor. Claro. A ver cómo lo hacemos. Ya. En el caso de un transformador de 3 devanados, ¿sí? Este transformador de 3 devanados tiene un lado primario, un lado secundario y un lado terciario. Y el circuito equivalente de este transformador va a ser una impedancia para el primario, una impedancia para el secundario y una impedancia para el terciario. Nosotros tenemos que encontrar estas impedancias, ¿sí? Pero los valores que tenemos es Z12. Z12 quiere decir medido, o sea, es la impedancia medida en el primario. Por esto es el signo de 1. Y cortocircuitando el secundario. ¿Está bien? Ese es el valor de Z12. Entonces, como es medido en el primario, el valor en por unidad debería considerar el voltaje del primario y la potencia del primario. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Uniformizar. Porque al final utilizamos la siguiente relación. Indicamos de que Z12 va a ser Z1 más Z2. Z13 va a ser Z1 más Z3, la impedancia en común. Z23 va a ser igual a Z2 más Z3. Realizando un análisis de estas tres ecuaciones, yo puedo sumar las primeras dos, puedo sumar la ecuación 1 con la ecuación 2, o sea, está 1 menos 2, entonces voy a tener Z 1, 2, menos Z2, 3, va a ser igual a Z1 menos Z3 y Z2 se va a anular. ¿Sí? Y todo este valor lo voy a sumar a Z, a esta ecuación, a la 3. Esta le llamaré 4.
y voy a agarrar y voy a decir 4 más 3. Entonces voy a tener Z1, 2, menos Z2, 3, más Z1, 3, va a ser igual a 2 veces Z1. Y Z3 se va a anular. Entonces, de acá, yo voy a tener la ecuación que ustedes ya conocen por la formulita, que Z1 va a ser igual a 1/2 de Z12 más Z13 y menos Z2, 3. ¿Sí? Esta fórmula la utilizamos para calcular el valor de Z1. Aquí viene Z1 en nuestro diagrama de impedancias. Pero antes de sumar y restar estos valores, Z12, Z13, Z23, tienen que estar referidos al mismo valor base. ¿Y cuál es ese valor base? Si nosotros estamos uniformizando, la potencia base sería 100 para todo el caso. 100 para el primario, 100 para el secundario, 100 para el terciario. Pero nos encontramos con un dilema en los voltajes. ¿Cuál debería ser el voltaje? Entonces, cuando es Z12, este 1 me dice que tiene que ser medido en el primario. Entonces, el voltaje tiene que ser del primario. Entonces, es lo que estoy uniformizando. ¿Se comprende ahora? Sí, ingeniero, gracias. De nada. Entonces, antes de utilizar esta fórmula, tienen que llevar a valores por unidad, pero revisando estos valorcitos, ¿a qué está referido en el examen? Se les va a dar este valor y se les va a decir, este valor está calculado a este voltaje y a esta potencia, similar a lo que les estoy presentando en esta ocasión. Entonces, de acá estoy normalizando. Como Z12 ya está su voltaje, entonces solamente normalizo la potencia. Como Z23 ya está en el voltaje que corresponde, solamente normalizo la potencia. En el caso de Z13 está mal el voltaje. Entonces tengo que normalizar la potencia y el voltaje. ¿Se entiende? Ingeniero. Adelante. Una pregunta, ingeniero. Generalmente los transformadores, el primario está conectado en Y, el secundario está conectado en Y y el terciario está conectado en delta. ¿Eso cómo afectaría, digamos, a nuestro problema? En nada, porque ya hemos visto que la conexión estrella o delta, nosotros estamos utilizando los voltajes fase o de línea. Entonces tienen que tener ese cuidado de utilizar el voltaje fase. Ah, ya. Gracias, ingeniero. La conexión en delta que se utiliza en el terciario es para reducir la corriente de cortocircuito monopolar y principalmente eliminar los armónicos. Los armónicos se quedan estancados en el triángulo. En el caso de la línea, creo que no hay mucho problema. La línea tiene una impedancia de 40 ohmios. Entonces, por favor, llévenlo a por unidad utilizando esta potencia base. Entonces, les voy a generar una tareita para que calculen, para ver quiénes están
realizando o no. Mejor en el chat, por favor, escriban en el chat este valor en por unidad. ¿Listo? Y luego lo vamos a ver conmigo para identificar si alguien se ha equivocado. Entonces, todos en el chat colocan primero su nombre y abajo el valor en por unidad de la línea que tiene una impedancia de 40 ohmios. ¿Estamos bien? Sí, Inge. Adelante. Muy bien, todos han sacado el mismo valor. Perfecto. Básicamente, para repetir, les sigo mostrando mi pantalla. En el caso de la línea, tenemos J veces 40 ohmios. Tengo que dividir entre el valor base. Y el valor base es el voltaje base al cuadrado dividido entre la potencia base. Como la línea está en el lado de 115, el voltaje base es 115. Entonces, esto va a ser igual a J veces 40 ohmios multiplicado por la potencia, que es 100 en unidades de megavolt ampere, dividido entre el voltaje de 115 en kilovoltios elevado al cuadrado. Y si el cálculo está bien, todos han sacado que es 0.3. ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Perfecto, entonces si se fijan no es difícil, pero todo el proceso necesariamente tenemos que pasar la normalización. Y pese a que repito muchas veces y no me hacen caso, si es que ustedes no saben hacer el valor cálculo en por unidad, como hemos visto de algunos de los compañeros, ¿sí? Todo va a estar mal porque están arrastrando valores errados de cálculo en por unidad. ¿Está bien? En el caso del motor, en el motor nosotros vamos a considerar
la potencia y el voltaje. ¿Para qué? Para calcular la cociente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a olvidar un poquito de la impedancia y vamos a decir que tenemos el generador, que es modelado como una fuente ideal detrás de una impedancia. Tenemos el transformador de 3 devanados, que lo voy a dibujar de otro color. Tenemos la línea y vamos a tener la carga. En el caso del tercer lado del transformador, ¿sí? Creo que no está conectado a ningún punto, está al aire. O acá puede haber una carga, ¿no? Entonces vamos a considerar de que esto está al aire, que no está conectado. ¿Sí? Por simplicidad. Y finalmente vamos a asumir de una falla en este punto. ¿Qué pasa si hay una falla en ese punto, un cortocircuito? Entonces la cociente va a circular hacia este lado. ¿Para qué me va a servir este valor de la cociente? Para determinar el valor inicial. A ver, verificaremos. La cociente va a ser igual a la potencia, que es 20 megavatios, dividido entre la potencia base, que es 100 megavoltampere, dividido entre el voltaje, ya estoy trabajando con valores monofásicos, el voltaje que es 115, que para mí sería 1 por unidad, 1, y por un factor de potencia de 0.9. ¿Sí? ¿Cuánto les da este valor, por favor? ¿Quién puede calcular? $20 dividido entre 100 se va a esto, 2 dividido entre 10. 0,222. 0.222. ¿Sí? Entonces, en realidad la cociente sería 0.222 con un ángulo de menos el arcoseno de 0.9. El ángulo más, por favor, calcúlemelo. 25,84,16. Perfecto, 25 menos 25.84. Para eso me sirve ese dato de la potencia, de la carga. ¿Sí? Entonces, antes de que se presente la falla, antes de que exista esto, como este circuito está abierto, toda la corriente está circulando de la fuente a la carga, ¿sí? Con este valor de cociente. Ese valor de cociente me va a permitir calcular una tensión interna en el generador, y esa tensión interna me va a permitir cuantificar ¿qué? La potencia activa. Entonces, calculemos la tensión interna. La tensión interna, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el valor, esto está al aire, entonces sería la suma de estas impedancias por la cociente. Entonces sería el voltaje 1 por unidad, ¿están de acuerdo? ¿De dónde sale ese 1 por unidad? Acá es el voltaje igual a 1 por unidad. Más J veces este valor. ¿Cuánto es el valor del generador? Es 0.667. 0.667 más
La impedancia del primario del transformador de 3 asolamientos, ¿cuánto es? ¿Han podido calcular? 0,18. 0.18. Más la impedancia del secundario, ¿cuánto es, por favor? 0,014. 0.014. Ingeniero, Y más la impedancia de la línea, que era 0.3. Todo eso multiplicado por la cociente, 0.22, con un ángulo de menos 25.8. En el momento que tengan alguna duda, por favor, abran el micrófono y formulen, ¿sí? Con toda libertad. Ingeniero, Sí. si no me equivoco, los valores de la impedancia del primario y del secundario que le dieron son los valores en por unidad que hallamos para Z12, Z13, todavía no se hallan los términos de Sí, 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 Z1. tienes razón. Acá todavía hay que hacer correcciones. Esto está mal. Estos valores están equivocados porque hemos calculado Z12, 13 y 23. Los hemos normalizado, pero lo que nos falta es utilizar esta formulita. ¿Sí? Esta formulita de Z1. Entonces Z1 va a ser un medio multiplicado por Z12 más Z13 menos Z23. Eso se entiende, ¿no? Corríjalo, por favor, y dícteme los valores. En el caso de Z2, va a ser un medio Z12 más Z23 menos Z13. ¿Sí? Entonces, con los valores ya normalizados, calculan Z1 y Z2. Z1 y acá Z2. Calcúlenlos, por favor, y me dictan. Z1 sale 0,199. ¿Me repites? 19,9. Ya, ¿y Z2? Z2 con esta formulita. ¿Cuánto les da, por favor? ¿Cuánto les da Z2? Ingeniero, me sale negativo. Tal vez he hecho algún cálculo mal. No, como nos hemos dado valores arbitrarios, hemos debido cometer un error. Ya, ¿qué valor te da? 0,019. Ya, entonces le vamos a colocar 0.01. Esto es porque hemos utilizado valores equivocados, por eso les ha dado negativo, ¿sí? Nos estamos inventando valores, ¿sí? ¿Está bien? Por ese errores. Una vez que tenemos la suma de los tres, podemos calcular la tensión interna.
Y esta tensión interna nos va a dar en un módulo y un ángulo. ¿Está bien? Este es el ángulo de la curva potencia-ángulo redundante. Entonces, si se entiende, de acuerdo a esta relación, hemos encontrado la cociente. Esa cociente nos ha permitido encontrar la tensión interna. Y con esa tensión interna hemos encontrado un módulo y un ángulo. Este ángulo es el que vamos a utilizar. En la curva potencia-ángulo, hemos dicho que la potencia está referida como un valor máximo, el seno de delta, el ángulo de decalaje. Y esto nos daba esta forma. De acá nosotros tenemos un valor inicial que es la potencia mecánica. Esa potencia mecánica está determinado para un valor de ángulo de referencia. Y este ángulo de referencia viene del valor que acabamos de calcular. Va a ser igual a su módulo y su ángulo. Entonces, si tenemos este valor, ¿sí? Podemos nosotros encontrar la potencia mecánica. ¿Por qué? Porque esta potencia máxima es la relación de los voltajes dividido entre la impedancia. Si se acuerdan, nosotros tenemos acá nuestro elemento que es de esta manera, la línea y la carga. Entonces, la potencia que se está entregando tendría esta impedancia equivalente. Acá tengo el módulo que es 1 y aquí he calculado el módulo que es E. Entonces, esto va a ser E por el voltaje que es 1 dividido entre X equivalente. Aprovecho. Entonces, si se fijan, tengo este valor, tengo la potencia máxima. Tengo la potencia máxima, tengo el ángulo, puedo calcular la potencia mecánica. ¿Se entiende? Sí. Entonces, así relativamente sencillo es el cálculo, ¿no? De dónde han partido las fórmulas para definir esos valores. Si se presentase un cortocircuito, acá, ¿sí? ¿Qué va a dar lugar? De que la potencia va a cambiar, pero no va a ser cero, ¿no? Porque el voltaje podemos llamarlo, si quieren, de esta manera, ¿no? La línea y la carga. Y acá me dice que se presenta el cortocircuito. Este elemento no estaba trabajando antes de la falla, por eso no lo hemos considerado. Pero para este escenario sí tenemos que considerarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener una potencia diferente. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a tener
cuando hay la falla o durante la falla, la cociente se va a venir por este lado, ya no va a ir a la carga. ¿Están de acuerdo conmigo? Quispe, Rodrigo, Claro, ¿estás Inge. en sala? Sí, Inge. Rodrigo, ¿estás en sala? ¿Estás de acuerdo conmigo de que Sí, todo... Inge. Sí, Inge, estoy Como de este acuerdo. no es fuente, no va a aportar a la carga, solamente esto. Solamente esto. Entonces, ¿a qué sería igual la potencia de transferencia, Rodrigo? Para este caso. La potencia eléctrica que se transfiere, ¿a qué va a ser igual? La multiplicación de voltajes sobre la impedancia equivalente. Perdón, ¿me repiten? La multiplicación de voltajes. Ya, voltaje, ¿qué voltaje sería? Aquí tenemos el voltaje de la fuente multiplicado con, ¿qué otro voltaje? En el punto de la falla. Aquí el voltaje en el punto de la falla es 0. Si hiciéramos multiplicado por 0, diríamos que no hay potencia transferida. La potencia eléctrica es 0. Debería ser el voltaje en este punto. B2. Entonces la potencia eléctrica va a ser igual a E multiplicado por B2 dividido entre esta impedancia equivalente por el seno del ángulo delta. Entonces voy a tener un valor máximo y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la curva de potencia-ángulo va a ser de esta manera. Este es el valor antes de la falla. Voy a tener un valor después de la falla. O durante la falla. La falla. ¿Sí? Puedo tener un valor una vez que se elimine esa falla, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la potencia mecánica que estaba acá no va a caer a 0, sino va a caer este valor. Va a seguir acelerándose, se restaura la falla y va a subir a este valor. Entonces, las curvas van a ser esta y esta. ¿Se comprende? Y entonces la potencia mecánica ya no sería constante o no estoy entendiendo. No, la potencia mecánica sigue siendo constante. Es decir, a ver, la potencia mecánica todo el tiempo va a ser constante, una recta. Lo que está variando es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica estaba aquí, ocurre la falla, cae acá, como
la potencia eléctrica es menor a la potencia mecánica, la máquina incrementa velocidad y por lo tanto incrementa el ángulo. Al incrementar el ángulo, incrementa la potencia. Llega un momento en que se elimina la falla, se abre el interruptor a este lado y por lo tanto la potencia eléctrica se establece a este punto. ¿Entienden? Inge, ¿Está bien? ¿Se disculpe, entiende? sí. La potencia eléctrica entonces ya no sería cero. Ya no sería cero por lo que estamos viendo. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Era una pregunta. Sí. Durante la falla, ¿no se debería hacer la transformación de estrella a delta? Porque en el Stevenson hay un problema similar. Tú dices acá, ha sido un delta. Y simplemente considerar la impedancia, pues, en este caso, la de arriba. Bueno, en el Stevenson hay un problema que es similar. ¿Tú dices volver esto así una estrella? O un delta, perdón, un triángulo. Y pues, y el Stevenson toma solo la impedancia de arriba. No te escucho muy bien, está con interferencia. Me refería, o sea, para tomar X equivalente, no se debería hacer, ¿cómo se llama? Hacer una transformación como está en estrella, a delta, porque, bueno, estaba revisando un problema similar en el Stevenson y esa parte que me confundía también mucho. Lo único En realidad que hace no. Cuando tú tienes un delta o un triángulo, lo llevas a estrella porque en estrella puedes resolver. En el delta no puedes resolver, en realidad utilizas siempre la estrella, ¿no? Básicamente se resume a qué, a resolver un circuito, ¿no? Si tú, es más sencillo resolver un circuito que tiene conexión en estrella que en delta, pero con cualquiera de los dos se pueden utilizar otros métodos para resolver el circuito. Pero uno de esos métodos, que si simplifican, es llevar el triángulo a estrella. Pero en este caso ya lo tenemos en estrella. No sé si me entiendes. Es que solo lo decía porque no te escucho muy bien, Weimar, vas a disculpar. Está mucha interferencia. No te escucho. ¿Puedo mandar una imagen? Mándame una imagen, pues lo revisamos. Es similar a lo que hicimos, pero hace la transformación Weimar, delta. no te puedo escuchar, hay mucha interferencia, o sea, mucha distorsión, lo que hablas no se te escucha. Escríbeme al chat, por favor. Ya, muchachos, entonces, esa es una forma de resolver, ¿sí? El día de mañana vamos a tratar de ya avanzar en cálculo de cortocircuitos. Les voy a enseñar las tensiones internas y en función de esas tensiones internas vamos a poder hacer el cálculo del valor de la corriente de cortocircuito. ¿Listo? Hoy día lo dejaremos acá, por favor. Está bien, Inge. Y mañana sería presencial, disculpe.